Descubrí este canal recientemente y vi que muchas personas comparten sus historias aquí. Entonces empecé a pensar, ¿debería contárselo también a mí? Esta historia ha estado guardada dentro de mí durante muchos años. Casi nadie las sabe porque, para ser sincero, no todos la creen. Pero olvidar, nunca lo hice. Hoy decidí abrir mi corazón y contar todo lo que viví. Quiero dejarlo constancia aquí, y si podéis, comentar después lo que pensáis. Si alguna vez has pasado por algo similar, o si crees que todo fue solo en mi cabeza. No sé, solo sé que sucedió. Mi nombre es Jerome. Durante muchos años trabajé como sepulturero en un pequeño cementerio de un pueblo rural. Era un trabajo tranquilo y solitario, el tipo de trabajo del que a muchas personas les da miedo incluso oír hablar. Pero para mí, era solo otro trabajo. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Mi rutina diaria era sencilla: cavar tumbas, cuidar las tumbas, hacer mantenimiento en el cementerio y a veces ayudar con los entierros. Nada fuera de lo normal. El silencio del cementerio nunca me asustó. Ver la muerte de cerca todos los días se ha convertido en parte de mi rutina. Siempre pensé que los cementerios no son lugar para niños. Mi hijo Tulio nunca había ido allí conmigo. No me sentí bien. Pero un día mi esposa tuvo que viajar a último momento para cuidar a su madre enferma y yo me quedé solo con el niño. Sin nadie que lo cuidara y sin poder tomarme tiempo libre del trabajo, no tuve otra opción. Ese día me levanté temprano, preparé todo y llevé a Tulio conmigo. Tenía solo 6 años, estaba lleno de energía y era muy curioso. Mientras recogía mis herramientas y me preparaba para trabajar, él miró a su alrededor con esos ojos muy abiertos. Lo primero que me preguntó fue: «Papá, ¿por qué está este lugar tan silencioso?». Me reí y respondí: «Porque aquí todos ya descansaron, hijo». Se encogió de hombros sin importarle realmente. Los niños no entienden estas cosas como nosotros. Para él era simplemente un lugar grande y diferente. Y por supuesto mucho espacio para correr. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras yo trabajaba, Tulio corría entre las lápidas jugando al escondite. Le pedí que no se alejara demasiado. Pero ya sabes cómo son los niños, ¿no? Ese día hacía calor, el sol pegaba fuerte y yo tenía mucho trabajo que hacer. En un momento me detuve simplemente para beber un poco de agua y secarme el sudor de la frente. Cuando levanté la cabeza, ¿dónde estaba Tulio? Mi corazón se aceleró. Empecé a llamarlo, mirando a todas partes, tratando de no desesperarme. Debe estar escondido jugando, pensé. Pero a medida que pasaban los minutos, un extraño escalofrío me recorrió la nuca. Algo no estaba bien. Después de un tiempo buscando, lo encontré. Estaba parado frente a una lápida sin nombre, mirándola como si estuviera hipnotizado. Sus labios se movieron, como si estuviera diciendo algo, pero no pude escuchar. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Tulio se quedó realmente sorprendido, como si acabara de darse cuenta de que yo estaba allí. «Hijo, ¿qué haces aquí?», yo pregunté. Me miró de una manera extraña. Parecía como si estuviera sonámbulo, ¿sabes? Él ni siquiera respondió. Después de aquel día en el cementerio, mi hijo nunca volvió a ser el mismo. Al principio, pensé que solo era cansancio. Los niños juegan mucho, gastan energía, ¿no? Pero la primera noche me di cuenta de que algo era diferente. Tulio durmió prácticamente todo el día después de que llegamos a casa. Mi esposa estaba preparando la cena y él simplemente se tumbó en el sofá y se desmayó. Pensé que era normal. Había estado jugando mucho, pero ni siquiera se despertó para comer. Mi esposa intentó llamarlo, sacudirlo suavemente. Apenas abrió los ojos. A primera hora de la mañana me desperté con sed. Fui a la cocina y en el camino vi que la puerta de su habitación estaba abierta. La habitación estaba oscura, pero pude ver que la cama estaba vacía. En ese momento mi corazón empezó a acelerarse. Miré hacia un lado y allí estaba Tulio, sentado en el suelo, acurrucado en un rincón de la habitación mirando la pared. Él no se movió, no parpadeó, parecía una estatua. Me quedé allí parado por un rato, con un escalofrío recorriendo mi columna. «Hijo, ¿qué haces ahí?», yo pregunté. Tardó un tiempo en responder. Pasaron unos 5 segundos y sin apartar la vista de la pared susurró: «Dijo que le gusta más aquí». En ese momento se me heló la sangre. «¿Quién dijo eso, hijo?». Silencio. Me acerqué lentamente y toqué su hombro. Tan pronto como me apoyé en él, suspiró profundamente, como si estuviera despertando de un sueño. «Padre». Me miró un poco perdido. Luego miró a su alrededor, sin entender realmente dónde estaba. Lo levanté y lo acosté en la cama.
Se desmayó otra vez, como si nada hubiera pasado. Regresé a mi cama, pero ya no podía dormir. Me quedé mirando al techo, sintiendo que algo muy malo estaba sucediendo. En los días siguientes, Tulio se volvió aún más extraño. Durmió todo el día, y por la noche anduvo por la casa como un sonámbulo. Mi esposa empezó a preocuparse. ¿Crees que está enfermo?, preguntó. No sabía qué responder. Lo llevamos al médico, le hicimos pruebas. Nada. El médico dijo que era solo una fase, algo que pasaría, pero sentí que no fue así. Tulio casi no nos hablaba ya. Por la mañana me sentaba a la mesa del desayuno mirando mi plato sin siquiera tocar la comida. Hijo, ¿no vas a comer? Nada. A veces tenía que chasquear los dedos delante de él para que despertara y me notara. Me miró confundido, como si hubiera regresado de algún lugar lejano. Papá, no tengo hambre. Se fue haciendo cada vez más delgado, cada vez más pálido. Pero lo que más dolió fue la mirada. Antes, Tulio era pura vida. Corría, jugaba, llenaba la casa de alegría. Ahora parecía que siempre estaba lejos. Cuando nos miraba era como si estuviera mirando a través de nosotros, como si ni siquiera nos viera correctamente. Lo peor empezó cuando mi esposa notó algo. Jerónimo, ¿te diste cuenta de que Tulio nunca duerme por la noche? Ella tenía razón. Durante el día parecía un muñeco de trapo. Solo dormía. Por la noche caminaba por la casa, hablando solo. Una mañana me desperté con un ruido en la sala de estar. Fui despacio a ver qué era. Y allí estaba, sentado, en el sofá, mirando fijamente hacia un rincón oscuro de la habitación, riendo suavemente. Casi se me sale el corazón de la boca. ¿Tulio?, llamé. Giró la cabeza lentamente, como en cámara lenta. ¿Qué haces allá afuera en la oscuridad? Hijo, él sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Solo estoy bromeando, papá. ¿Con quién jugando?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Él sonrió de nuevo. ¿No lo ves, padre? Me quedé congelado. ¿Quién, hijo? Tulio miró hacia la esquina de la habitación. No le gusta que le preguntes. Sentí piel de gallina por todo el cuerpo. La luz de la farola entraba por la ventana e iluminaba la habitación, pero ese rincón que miraba parecía más oscuro que el resto. No vi nada, pero lo sentí. Había algo allí. Recogí a Tulio y lo llevé de vuelta a la habitación. En el camino me susurró muy suavemente al oído. Él quiere vivir aquí con nosotros. Los días pasaban y Tulio solo empeoraba. Ya no comía nada, solo bebía agua. Su rostro estaba pálido como el papel. Las ojeras marcadas, parecía una sombra del niño que era. Entonces, una noche, tuvo fiebre alta. Mi esposa entró en pánico. Corrimos al hospital. Hicieron todas las pruebas y una vez más no encontraron nada. Lo trajimos a casa y se desmayó otra vez. Durmió todo el día. Pero por la noche, mientras estábamos en la sala, escuchamos un sonido extraño que venía de su habitación. Parecían arañazos en la pared. Huimos. Cuando abrimos la puerta vimos a Tulio acostado en la cama. Ojos bien abiertos, el cuerpo rígido, temblando, sin parar. Mi esposa gritó. Intenté sacudirlo, pero el temblor solo empeoró. Fue entonces cuando abrió la boca, y el sonido que salió no era suyo. Era un susurro bajo, ronco, un susurro de niño. Quiero jugar. Se me heló la sangre. Mi esposa estaba llorando, desesperada. Me arrodillé, tomé su mano y comencé a orar suavemente. Ella se arrodilló a mi lado, sujetándole el otro brazo. Su cuerpo se volvió cada vez más caliente. La piel estaba pegajosa y sudorosa. De repente, Tulio se desmayó. Cuando despertó, horas después me miró, con esos ojos profundos, y susurró. Papá, todavía está aquí. Sentí que se me helaba la sangre. Lo sabía. Esto no fue solo una pesadilla. Había un espíritu allí. Y ese ya no era solo mi hijo, al menos no del todo. En ese momento supe que no podía esperar más. Corrí en busca de ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Después de esa noche, nada fue igual. El espíritu no quería solo a Tulio, trajo a otros. Mi casa se ha convertido en un lugar de encuentro de los muertos. En los primeros días empezaron pequeñas cosas. Gafas que se mueven solas, cubiertos fuera de lugar, gabinetes de cocina que se abrían cuando no había nadie alrededor, huellas sucias y cubiertas de tierra que aparecen de la nada en el pasillo. Mi esposa también empezó a notarlo. Jerome, estoy seguro de que dejé esa puerta cerrada.
¿Quién encendió la luz de la cocina? ¿Por qué está esta silla en el medio de la habitación? Intenté fingir que todo estaba en su cabeza, pero lo sabía. En el fondo sabía que algo iba muy, muy mal. La casa ya no parecía nuestra. Se sentía frío, como si hubiera mucha gente invisible caminando por allí. La segunda noche después de la fiebre de Tulio, me desperté en mitad de la noche con un ruido extraño. Me quedé quieto en la cama escuchando. Al principio solo parecía el viento, pero prestando atención, eran voces, susurros, voces de niños. Parecían estar hablando, o tal vez riendo. Me levanté lentamente tratando de no despertar a mi esposa. Caminé hacia la puerta del dormitorio y miré hacia el pasillo. El aire estaba helado. Fue entonces cuando vi, al final del pasillo, cerca de la habitación de Tulio, 3 pequeñas siluetas, 3 hijos, quieto, inmóvil en la oscuridad. Todo, mi cuerpo se congeló, parpadeé y desaparecieron. Corrí a la habitación de Tulio. Estaba sentado en la cama mirando la pared sin parpadear. Le toqué el hombro. Se giró lentamente con el rostro pálido y dijo: «Papá, vinieron a jugar». Mi corazón se detuvo. «¿Quién, hijo?». Él sonrió, pero no era la sonrisa de mi niño. Era una sonrisa fría. Señaló la puerta. «Mis amigos». Fue entonces cuando lo entendí. El espíritu ya no estaba solo. En los días siguientes todo empeoró. Cada noche las voces se hacían más fuertes. Empecé a oír pasos en el pasillo. Pequeños pasos, a veces corriendo, a veces deteniéndonos justo frente a la puerta de nuestro dormitorio. La peor noche fue cuando mi esposa también lo escuchó. Ella me despertó temblando de miedo. «Jerome, ¿hay alguien aquí?». Permanecimos en silencio, escuchando, llamando a la puerta. Tocar, 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 tocar. Contuve la respiración. Miré la grieta debajo de la puerta. Oscuridad, pequeñas sombras. Mi esposa lloró y susurró: «Jerónimo, tenemos que salir de esta casa». Pero lo sabía. No nos iban a dejar escapar tan fácilmente. La tercera noche la cosa empeoró aún más. El fenómeno comenzó durante el día. Mi esposa estaba lavando platos. De repente todos los armarios de la cocina se abrieron al mismo tiempo. Un estallido que hizo temblar toda la casa. Tulio también cambió. Empezó a hablar consigo mismo todo el tiempo. Un día lo vi en el sofá susurrando: «¿Vives aquí ahora?». Pausa. «Oh, ¿no tienes casa?». Pausa. «Está bien, puedes quedarte en mi habitación». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Me arrodillé frente a él. «Hijo, ¿con quién estás hablando?». Frunció el ceño confundido como si la pregunta fuera extraña. «Con la chica del vestido azul». Mi corazón casi se detiene. «¿Qué muchacha, Tulio? ¿El que vive aquí ahora?». Esa noche, todo se vino abajo de golpe. Ya era pasada la medianoche. Oí pasos en el pasillo. Pero esta vez, no eran solo un par de pies. Fue mucho. Pequeños pies corriendo de un lado al otro. Por toda la casa, puse de pie, con todo mi cuerpo congelado. Cuando salí de la habitación vi el pasillo, lleno de sombras. Sentí que mi corazón se congelaba. De repente, una mano fría me tocó el brazo. Pero no había nadie allí. Dejé escapar un grito. Corrí de nuevo a la habitación. Cerré la puerta con manos temblorosas y comencé a orar. Mi esposa me miró, asustada. «¿Qué fue?». Solo pude decir: «Están aquí». Esa mañana, después de la peor noche de nuestras vidas, lo supe. No podíamos esperar más. Mi esposa estaba sentada a la mesa pálida y temblando. Ni siquiera pude sostener mi taza de café sin derramarla. Miré a Tulio durmiendo en el sofá. Parecía aún más pequeño con ese pijama holgado, la piel pálida, ojeras tan profundas que parecían agujeros. Cada noche se desconectaba más del mundo. Y la casa ya no era nuestra. El silencio del día no era paz. Solo faltaba esperar lo que vendría por la noche. Fue entonces cuando tomé la decisión. Conseguiré ayuda. Mi esposa simplemente asintió conteniendo las lágrimas. Nunca fui muy religioso. Yo tenía mi fe, por supuesto, pero no iba a la iglesia. Pero en ese momento, sentado en el camión, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, lo sabía. Eso no era algo normal. Eso fue otra cosa. Necesitaba a alguien que entendiera lo que no vemos. Fui tras el pastor Paulo.
Un hombre que ya había vivido, que conocía historias como la nuestra. Le expliqué todo. Me miró seriamente y dijo: Jerome, si es lo que pienso, tienes que actuar rápido. Quedamos en encontrarnos a las 7 de la tarde. Cuando llegó, trajo 4 miembros más de la iglesia, hombres y mujeres serios, que llevan la fe como su única arma. Tan pronto como entró, el pastor cerró los ojos, respiró profundamente. El aire dentro de la casa parecía volverse aún más pesado. Murmuró: «Están aquí». Mi esposa me apretó la mano con fuerza. La gente de la iglesia comenzó a caminar por las habitaciones, ungiendo puertas y ventanas. Tulio dormía en el sofá, respirando agitadamente. El pastor se arrodilló junto a él y comenzó a orar. Fue al mismo tiempo. Las luces parpadearon. La respiración de Tulio se hizo pesada. Empezó a moverse inquieto y entonces abrió los ojos. Lo que vi, nunca lo olvidaré. Sus ojos estaban completamente negros. El pastor continuó orando, pero ese ya no era mi hijo. El rostro de Tulio se torció en una extraña y torcida sonrisa. Y luego, con voz ronca, dijo: «Él no quiere que ores». Mi esposa gritó y retrocedió. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero el pastor Paulo se mantuvo firme. «En nombre de Dios te ordeno que abandones esta casa». Entonces fue cuando ocurrió. Un fuerte estruendo resonó por toda la casa. Algo invisible golpeó la pared con fuerza. Las ventanas temblaron como si hubiera soplado un viento furioso. Y luego escuché pasos corriendo por el techo. El pastor no dejó de orar. Tulio temblaba violentamente en el sofá, así que escuchamos. Al principio solo parecía el viento, pero escuchar mejor. Eran voces, muchas voces de niños. Susurro: «Quedémonos, déjanos jugar». Mi esposa se tapó los oídos y lloró. Me quedé quieto. El miedo me congeló, porque me di cuenta. Las voces no venían de afuera, vinieron de dentro de la casa. El pastor se puso de pie, levantando la mano. «No encajas. En esta casa». Los demás miembros de la iglesia se unieron a la oración. Fue entonces cuando lo vimos. Las sombras, saliendo de los rincones oscuros. Pequeñas figuras, cuerpos pequeños, niños. Pero no eran niños normales. Sus ojos eran agujeros negros, sus sonrisas, enormes, estiradas de una manera que no era humana, y empezaron a correr, corriendo en círculos, girando a nuestro alrededor. Mis piernas temblaban. Mi esposa estaba sollozando. Tulio se estaba riendo. El pastor continuó orando en voz alta, y las sombras comenzaron a retorcerse, y entonces Tulio gritó, un grito horrible y desgarrador que resonó por toda la casa. El pastor colocó su mano en su frente, y en ese instante, como un soplo de viento, las sombras desaparecieron. Las voces desaparecieron. Las ventanas dejaron de temblar. Tulio lo borró, y el silencio se apoderó de la casa. Esa noche durmió como si no hubiera dormido en días. Mi esposa lloró en mi hombro, aliviada, pero el pastor me llevó aparte. Sus ojos estaban serios. Los expulsaron. «Pero escucha, Jerónimo», dijo. «Algunos espíritus nunca desaparecen del todo». Sentí un escalofrío en la columna. «¿Qué quieres decir con eso?», yo pregunté. El pastor puso una mano firme sobre mi hombro y dijo: «Quiero decir, si un día tu hijo vuelve a hablar solo, o si vuelves a oír pasos por la noche, ya sabes qué hacer». Sentí un peso en el corazón en mi pecho. Quería creer que todo había terminado. Quería creer que el espíritu se había ido para siempre. Pero en el fondo yo sabía, algunos juegos nunca terminan. Durante las siguientes semanas la casa permaneció en completo silencio. Por primera vez en meses, Tulio durmió tranquilo. Mi esposa también. Pero yo me quedé despierto, sentado en la mesa de la cocina mirando hacia el pasillo, esperando escuchar algo, esperando ver alguna sombra. Pero no pasó nada. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. La sensación era extraña, una calma que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Mi esposa estaba en la cocina preparando café y sonriendo. Tulio se sentó a la mesa con un hambre que no había visto en meses. Parecía otro niño, pero entonces me miró y dijo algo que me heló el alma: «Papá, se fueron, pero todavía los siento». Mi esposa se quedó congelada. «¿Qué quieres decir con eso, hijo?», pregunté intentando no demostrar miedo. Tulio miró hacia abajo jugueteando con el pan. «Ya no los veo, pero los siento.
como si supiera que todavía existían, en algún lugar. Él miró hacia arriba, y sé que, si vuelvo allí, querrán volver a jugar. Esa frase se me quedó atrapada en el pecho. Respiré profundamente, lo miré a los ojos y le dije: «Hijo, no tienes que volver allí nunca más». Él asintió seriamente, y desde aquel día, Tulio nunca más volvió a pisar el cementerio. Pasó el tiempo, los meses se convirtieron en años. Nuestra casa volvió a ser un hogar, ya nada se movía por sí solo. Ninguna risa resonó en la madrugada. No hay pasos en el pasillo. Tulio creció sabiendo que hay cosas que la mayoría de la gente nunca entenderá. Y yo continué mi trabajo de sepulturero, pero nunca volví a ser el mismo. Comencé a notar el peso del aire en ciertas tumbas, el extraño frío de algunas lápidas, y seguro que algunas personas muertas nunca aceptan que están muertas. Años después, ya casi jóvenes, Tulio y yo estábamos sentados en el porche. Miró al cielo, pensativo. De repente me preguntó: «Papá, ¿crees que todavía esté ahí?». No necesité preguntar quién era él. Respiré profundamente y respondí: «Creo que sí, hijo. Solo que ahora sabe que ya no puede ir tras de ti». Tulio permaneció en silencio. Me miró con una mirada seria, demasiado madura para un niño. Y él dijo: «Menos mal, porque no quiero volver a jugar con él nunca más». Si te ha gustado esta escalofriante historia, no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres saber qué pasa cuando Jerome tiene que enfrentarse a un nuevo misterio aún más oscuro, haz clic aquí y mira el siguiente vídeo. Hasta entonces. Pero tenga cuidado con quién podría estar jugando en la oscuridad.